Muy buenos días. El tema de hoy es a libertad. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A libertad. Muchos cristianos toman la libertad como ocasión para caer, para hacer cosas incorrectas, acciones, hechos, palabras, decisiones. Es un momento muy crucial en el cual el cristiano muchas veces se deja llevar por situaciones o momentos en sus emociones, en los cuales comparten con familiares o amigos o personas que hacían mucho tiempo no veían y empiezan a compartir con ellos, pero muchas veces dan libertad a la carne. Y ahí no está el Señor. Porque cuando usted lee el libro de Gálatas, nos habla, el apóstol Pablo nos habla sobre los frutos de la carne, pero también nos habla sobre el fruto del Espíritu. Y cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que existen más frutos de la carne que del fruto del Espíritu, porque los frutos de la carne son 13, pero el fruto del Espíritu son 9. ¿En cuál de ellos está usted? ¿Más en la carne o más en el Espíritu? Porque si prevalece más la carne, el Espíritu mengua. Y el fruto del Espíritu debe estar en plenitud en usted y en mí. Cuando usted estudia y medita el fruto del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad, esos 9 frutos del Espíritu Santo deben morar y actuar en nuestras vidas, porque ese fruto estaba en Jesús. Estaba en Jesús cuando él vivió los momentos más cruciales de su vida, en el momento en que fue llevado desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz del Calvario. Momentos difíciles, momentos de incertidumbre, de duda en él, porque vinieron momentos en los cuales lo flagelaron, le arrancaron su barba, golpearon su rostro, escupieron su rostro, le hablaron injurias, tanto dolor que él sufrió, pero él tenía el fruto del Espíritu Santo. Y por eso él al final pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero muchas veces nosotros compartimos con algún familiar o con amigos o con personas que hace mucho tiempo no veíamos y terminamos tomándonos, bueno, vamos a compartir una cerveza, vamos a compartir un trago, un brindis, porque hace mucho tiempo no nos veíamos, una comida, y resulta que esa reunión termina en borrachera, termina en discusiones, en peleas, con malas palabras y malas acciones. ¿Pero por qué? Porque precisamente le dimos cabida al enemigo, y el enemigo entró e hizo de las suyas. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos que usted y yo podemos compartir con otras personas, sí, pero también debemos tener en cuenta que el fruto del Espíritu Santo debe morar en nuestras vidas, que no le demos libertad al enemigo para que tome ocasión para hacernos caer en lo que antes el enemigo nos tenía agarrados. No sé cuál era la situación que usted vivía, de pronto usted era un borracho, de pronto usted era un drogadicto, un vicioso, un soberbio, un arrogante, un prepotente, un altivo, un vulgar, un fornicario, una persona llena de maldad, de pronto una persona en la que vivía la pornografía, la masturbación y la inmoralidad sexual. Y de pronto el enemigo lo ataca más por el área donde usted era más débil. No sé cómo le decía, de pronto será el trago, de pronto las malas palabras, de pronto el mal carácter, de pronto las malas decisiones, de pronto el vicio. ¿Cuáles eran esas acciones que teníamos antes de llegar a la vida cristiana, antes de conocer de Jesús? Y cuando de pronto nos encontramos con una amistad, una persona que hace mucho tiempo no veíamos, o que vamos a compartir, ¿qué tiene de malo compartir? No hay nada, nada de malo en que usted y yo compartamos. Pero también debemos tener en cuenta lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos una gran nube de testigos. Y esa gran nube de testigos es que están atentos a mirar a usted y a mí, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo hacemos en momentos de compartir con otras personas. Si vamos a actuar igual que ellos o vamos a actuar como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entremos y meditemos en la palabra. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué hablaría Jesús en esta situación? ¿Qué decisión tomaría Jesús en esta situación? ¿Cuál sería la respuesta del Señor Jesús en esta situación que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo, con quien estoy hablando? ¿Hasta qué punto es viable que yo pueda hacerlo, que pueda compartir, que pueda estar con estas personas? Solamente usted y el Espíritu de Dios lo sabe. Pero siempre y cuando le pidamos dirección al Espíritu Santo, Él nos guiará y nos llevará a toda verdad y nos permitirá hacerlo hasta determinado punto.
O de pronto dirán, no, no es tiempo de que compartas con ellos, solamente saludos y chao, nos vamos. Pero otros momentos en que Él permite que compartamos, ya sea un almuerzo, una comida, una cena, una salida a algún lugar, lo podemos hacer, claro, pero ojalá direccionado con Dios, pero también teniendo compostura en la situación en la cual nosotros andamos ahora. Por eso aquí que el apóstol Pablo nos habla y nos dice a cada uno de nosotros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted y yo hemos sido llamados a libertad, porque antes éramos esclavos, esclavos del pecado, esclavos de la inmoralidad, esclavos de la mentira, esclavos de la vulgaridad, esclavos de la soberbia, esclavos de la arrogancia, esclavos de la prepotencia, esclavos de la manipulación, esclavos del vicio, esclavos del carácter. Dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, como ocasión para la carne es para la vulgaridad, es para el mal carácter, es para la inmoralidad sexual, es para hablar cosas incorrectas. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, que usted y yo podemos servir en amor. Claro, podemos demostrar lo que Jesús ha hecho usted y en mí, en servir a los demás, atender a los demás, demostrar lo que Jesús ha hecho muchas veces, no tanto con palabras, sino con hechos, con acciones, como sirviendo al prójimo, atendiéndolo, dando buen testimonio, hablando lo correcto, hablando lo necesario, en la cual usted estamos dejando bien parado a Jesucristo en nuestras vidas, porque usted y yo somos testimonio donde estemos, aquí y en cualquier parte. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley, increíble, toda la palabra del Señor se cumple en esta palabra. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, que usted y yo no nos cansemos de hacer el bien. Si nos encontramos con una persona, con un familiar, de pronto con unos amigos, que podemos compartir con ellos, claro, pero que usted y yo marquemos la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que podemos compartir con ellos, pero no quiere decir que yo me vuelva igual a ellos. Al contrario, como dice la palabra, que ellos se vuelvan a ti, que ellos se vuelvan a nosotros. ¿En qué? En cambio, en transformación, en carácter, en palabras, en acciones, en decisiones, por lo que ven en usted y en mí, por lo que obramos usted y yo, por lo que hablamos usted y yo, pero también por lo que nosotros reflejamos hacia ellos. Entonces, obviamente ellos verán un cambio, una transformación en nuestras vidas, porque eso es lo que ha hecho Jesús. Y así podremos ganárnoslos a ellos para Cristo Jesús, sin necesidad de obligarlos a nada, sin necesidad de decirles, yo ya no tomo, yo ya no soy mujeriego, yo no soy un borracho, yo ya no soy un vulgar, yo ya no soy un soberbio, yo ya no soy un prepotente. No, solamente con las acciones y los hechos, en que podamos compartir con ellos, pero también servirles y servirles en el ejemplo, en las actitudes y en las palabras. Yo no sé qué situación usted esté viviendo en este momento, con algún familiar, algún amigo, de pronto alguna persona que usted hace mucho tiempo no veía, y como que usted lo duda si se encuentra o no se encuentra con esa persona, o de pronto usted se encontró con esa persona, pero resulta que usted dejó mal parqueado, mal plantado, mal testimonio a Jesucristo por las cosas, hechos o acciones que usted haya hecho, o de pronto por palabras. Pero es el tiempo de que usted y yo reflexionemos y miremos realmente de qué lado estamos. Pero que usted, si está del lado de allá, que esté totalmente del lado de allá. Pero si está del lado de acá, que esté totalmente del lado de acá. Que no, como dice la palabra, que ni usted y yo seamos ni tibios, sino o fríos o calientes. Que nuestro amén sea sí o no. El sí y el no, que lo cumplamos. Pero que no quede así, porque por conveniencia me conviene hacer esto, pero por conveniencia me conviene hablar esto. No. Jesús nunca era una persona de conveniencia, Él era una persona de verdad, una persona de testimonio, una persona de transparencia y fidelidad, porque era la fiel imagen de Dios. Usted y yo debemos ser la fiel imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si es que realmente Jesús ha hecho cambios en nuestras vidas, debemos reflejarlo en todo momento y en toda situación. Le oro y le pido al Señor que nos lleve a ser testimonios aquí y en cualquier lugar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.